Final abierto o de nuevo aquí en la pantalla de Televisión Regional, hoy para entrevistar a Luis Rubeo, un nombre histórico del peronismo de la provincia de Santa Fe y de la ciudad de Rosario. Luis Rubeo, que es diputado provincial que transitó toda la etapa del kirchnerismo, un poco acompañando lo que fue la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, y hoy está repensando ese momento y está construyendo una alternativa también desde la perspectiva peronista, pero tal vez una alternativa distinta, que nos la va a explicar aquí en Final Abierto. No se vaya. Luis Rubeo, un hombre clave en la historia del peronismo y en el presente del peronismo de la provincia de Santa Fe, acá en Final Abierto. Luis Rubeo aquí con nosotros. No necesita demasiada presentación, creo que todos lo conocen. ¿Qué tal, Luis? Gracias por acompañarme. Gracias por invitarme, además tenía una deuda pendiente. Sí, me habías invitado varias veces. Sí, la verdad que siempre te encontré por alguna otra cosa. Siempre en algún lugar distinto de la provincia. Yo pienso los candidatos o los políticos de la provincia de Santa Fe, o algunos que pretenden candidatura o encabezar listas en este proceso del año 2017, se encuentran con un problema: no los conoce nadie. En el caso de Luis Rubeo, por ahí no es el caso. No digo que va a ser candidato este año, porque seguro que no lo va a hacer, porque está ejerciendo la diputación de la provincia, pero digo, el peso y el recorrido, la trayectoria de un hombre en el peronismo, ¿ayuda a hacer política? ¿Cómo es eso? Y depende a veces desde la óptica con lo que se mira. A mí en lo personal me tiene muy contento y yo soy realmente orgulloso de pertenecer, primero llamarme como me llamo, de pertenecer a esta fuerza política. Yo tengo 60 años, empecé a militar a los 13 y normalmente a veces algunos compañeros me dicen que estas cosas uno las tiene que contar, porque parecería de que fuera la política la única cosa que uno ha hecho. Yo he hecho otras cosas y otras actividades, pero la que me motiva, la que me da energía, la que me llena de pasión y a la cual le dedico las 24 horas del día a la actividad que yo hago. ¿Pero por qué? Porque la entiendo como una herramienta de transformación social. Y yo, que he sido un hombre inquieto, que he militado desde joven, entonces sigo en este tema. Y sigo en esta fuerza política, que es el peronismo, a la cual abracé de jovencito. Vos planteabas la construcción de una candidatura. Yo a veces miro, y lo miro con indulgencia, a veces algunos compañeros que dicen, no, vamos a hacer esto. Santa Fe es una provincia muy grande, tiene 890 kilómetros de largo, tiene una atipicidad donde tenemos distintos tipos de producciones, de climas, de regiones, y también la inserción que tienen ustedes, los medios de comunicación. Algunos muchachos piensan, porque salen alguna vez en algún diario local, suponen que eso ya le da algún nivel de conocimiento, y resulta que uno sale afuera de la avenida Circunvalación de Rosario y el nivel de conocimiento baja notablemente. Y después también no solamente, porque también te pueden conocer bien o mal, también tiene que ver con lo que uno viene haciendo, con la conducta que uno tiene, con la trayectoria, con las cosas que propone. Yo trato en esos sentidos de mantenerme con algún nivel de coherencia para... Luis, vos te bancaste también alguna estigmatización con tu nombre en algunos momentos, ¿no? Como que había una cosa, Rubeo, una cosa como que tenía ahí como alguna traba, como una cosa, una operación sobre opinión pública respecto de... Bueno, las clases medias en general, en muchos momentos de la historia, han sido como muy operadas contra personas muy vinculadas al peronismo, ¿no? Digo, uno a veces lo ha sufrido en lo personal, pero esa descalificación yo creo que es contra toda la dirigencia y fundamentalmente contra la dirigencia peronista, que había que de alguna manera penetrar. Yo siempre sostengo que hubo un quiebre que no solamente la dictadura del 76 provocó por los horrores que cometió y por todas las cosas que hizo, sino también que permitió de que en 1983 llegara una camada dirigente que veía más a la política como una salvación individual o como una fuente de trabajo que como una herramienta de transformación política. Y esos fueron los que empezaron a escribir la historia. Entonces la historia que estaba vinculada a las etapas más ricas del peronismo quedaron olvidadas. Y se recuerda a estos dirigentes que
empezaron a funcionar sobre la base donde se corrió el rol del militante y apareció el operador político. Se sacó la militancia tradicional del local o la unidad básica para que aparezcan los comunicadores o los asesores de imagen, donde se notó notablemente una penetración de los medios y muchos que entendían de que había que tener presencia mediática y poco compromiso militante. Y yo creo que todo es un poco y un poco. Claro. Entonces aquellos que venimos ejerciendo esta actividad desde hace tanto tiempo, como en mi caso además con una profunda inserción en esta fuerza política, que mi padre había sido un dirigente importante del peronismo, sobre todo a veces te lo facturan como un déficit, y yo la verdad que no lo vivo así, pero sinceramente. ¿Cómo está la Argentina? Digo, acá se produjo una enorme novedad política hace 16 meses, algo que por ahí no estaba muy en los cálculos de nadie o de pocos, y la verdad que se está ejerciendo un gobierno que va en un sentido muy distinto al anterior, y se están produciendo cambios muy profundos. ¿Cómo ves esto? ¿Ves como una alerta, como un problema? No, lo veo con mucha preocupación. Lo veo con mucha preocupación, sobre todo porque aquellos que defendimos un modelo, que defendimos una manera de entender a la sociedad y de darles herramientas para que esa sociedad se desarrolle y se defienda, no fuimos capaces de tratar de transmitir esto con la contundencia, la vehemencia y el nivel de compromiso que hacía falta, y yo digo que nosotros perdimos, además de la elección, perdimos la batalla cultural, porque hay sectores sociales que fueron beneficiarios de las políticas del gobierno anterior y sin embargo a veces son hasta los más refractarios, los que más rechazan este tipo de cuestiones. ¿Qué pasó con eso, Luis? A mí me parece de que la última etapa que nosotros vivimos en lo que fue la construcción política desde la conducción nacional, del movimiento nacional o del peronismo, como se lo quiera definir, era tan dura y tan, de alguna manera, claro, que no permitía a lo mejor las voces distintas, y aquellos que teníamos alguna voz distinta, como fue en mi caso, lo más fácil era segregarte, separarte o tildarte de traidor, y la verdad que yo eso no lo siento y creo que no. Creo que al contrario, creo que los disensos a veces son buenos adentro de una fuerza política y sobre todo una fuerza como el peronismo, porque las cosas que se hicieron en esta república son importantes y hoy lo que se está haciendo es absolutamente contrario. Y te doy un solo ejemplo, el nivel de endeudamiento que nosotros estamos teniendo, que a lo mejor las generaciones actuales no lo van a vivir, y muchas de las generaciones jóvenes no sienten el peso de lo que significa el compromiso con esa deuda que nos condicionó notablemente, y haberla pagado como la pagó Néstor Kirchner, hoy nos lleva nuevamente que va a generar un nivel de dependencia para esta república notable. Aparte parece ser una lógica que hasta copian las provincias y los municipios también, digo. Que es mucho más grave. Digo, a veces explicable o no a partir de que es dinero que se canaliza hacia obras pendientes. En el caso del Gobierno Nacional me parece que cada vez más evidente que muchos de esos dineros están en el circuito financiero, digamos que no tienen que ver con obras. Fueron al circuito financiero haciendo lo que le criticaban al gobierno anterior, que es seguir aumentando el gasto y no tener un plan de obra pública. Yo a veces miro cómo se promocionan a través de algunos medios, no sé, hablan circunvalación de Rosario. La circunvalación de Rosario la terminó el gobierno anterior y fue una obra que se hizo durante todo ese gobierno. Hablan de la cloaca de la zona norte de la ciudad de Rosario, fueron créditos y empréstitos que se consiguieron con el gobierno anterior. Claro. Estas son realidades, entonces, bueno, se autoadjudican cosas, pero por eso a veces me enoja la situación con algunos dirigentes propios, porque nosotros en noviembre del 2015 no solamente perdimos una elección, sino que además lo que hicimos de haber perdido esa elección, hemos generado las condiciones para que volvamos a un retroceso notable en políticas que nosotros habíamos hecho, que eran derechos y cuestiones que le modificaban la vida a la gente para mejor. Claro. Y creo que ahora estamos retrocediendo. ¿Qué pasó ahí? ¿Hubo problema con el candidato? ¿Hubo problema con el modo de elección del candidato? Cuando la situación de Florencio Randazzo, digo que ahora de nuevo en Provincia de Buenos Aires se habla mucho de Florencio Randazzo, que puede ser parte de la gran discusión nacional, también sabemos lo que ocurre con esa porción del 38% del electorado, tiene un impacto simbólico y concreto en todo el país. Digo, es la actitud de la expresidenta de por ahí bloquear la posibilidad de que Randazzo tuviera una interna con Daniel Scirea. ¿Vos te parece que fue un error o el problema era otro? No, yo creo que había una suma de problemas y ese fue uno más. También la nominación de algunos candidatos.
que en algunos distritos importantes, donde hubo sectores que se fueron del peronismo y generaron y construyeron otras candidaturas y terminaron tributando a otras fuerzas políticas. ¿Te referías a la provincia de Santa Fe, por ejemplo? Me refiero a la provincia de Santa Fe, me refiero también a la provincia de Buenos Aires. Yo creo que haber impuesto una fórmula como la que se impuso en provincia de Buenos Aires no fue lo correcto, creo que fue un error, pero no porque todo le facturan a Aníbal Fernández la cuestión. Yo creo que también la elección de Sabatella como vice en ese momento, que tenía una innumerable cantidad de problemas de relación con muchísimos intendentes del interior de la provincia de Buenos Aires, generaba un notable descontento. Creo que estas cuestiones, haber impuesto algunas candidaturas de aquí, que si no hubiera sido porque venían con el aval y con la decisión política de sostenerlo, no hubieran llegado nunca. Esto no Esto es así. Seguimos en un minutito. Dale. No te vayas. Bueno, seguimos acá entonces con Luis. Pensaba, Luis, un poco fuera del aire, decíamos, ¿cómo conectarse con la sensibilidad de esos sectores de la Argentina, de la provincia de Santa Fe, que de pronto han sido beneficiados objetivamente por gran parte del proceso político anterior y sin embargo tienen una carga de sensibilidad muy negativa respecto a la etapa anterior y a pesar de estar decepcionados con el nuevo gobierno al que votaron, no encuentran una referencia para salir de esa circunstancia? ¿Qué está pasando y eso cómo se aborda? Bueno, lo primero que hay que hacer es tratar de comprender a esos sectores sociales y sobre todo no diciéndole de que la culpa es de ellos, porque si no automáticamente se ponen a la defensiva. Lo que sí creo que hay que hacerles entender de cómo era la situación social y política en la que ellos se desenvolvían, en la cual se pudieron desarrollar como individuos dentro de una determinada sociedad y cuáles eran las herramientas que ese gobierno le proveía. Porque a nosotros, ¿qué es lo que la principal elemento que nos facturan, por definirlo de alguna manera? Es el proceso de que teníamos una inflación encubierta, pero teníamos un proceso de paritaria que defendía la situación del poder adquisitivo del salario y siempre se cerraban por un par de puntitos más empatando, arriba. ganando por un golcito. Y íbamos tratando de más o menos de mantener ese tipo de nivel. ¿Y eso qué generaba? No era solamente un problema de una cuestión deportiva del empate, sino que era de que le daba recursos a la persona para que esa persona siga consumiendo y el consumo generaba trabajo y el trabajo, o sea, generaba producción y la producción generaba trabajo y convertíamos un círculo virtuoso. Y hay que decirle que él, habiendo cambiado y habiendo votado otro, rompió este círculo virtuoso. Claro. Entonces, ¿y por qué yo digo que hay que ser cuidadoso cuando uno se lo dice? Porque si uno razona estas cuestiones con la persona que piensa distinto o que votó a este gobierno, termina acordando que uno tiene razón. Pero si uno va y le dice, no, mirá, vos, la culpa es tuya. Gorila. Claro, automáticamente se pone a la defensiva y creo que ahí es donde nosotros cometemos algún error. Claro. Bueno, pero aparece el discurso de se robaron todo, López, en fin. Eso como que tiene una impronta muy fuerte. Pero eso tiene una impronta muy fuerte y es una realidad que nosotros no podemos negar, porque nosotros nos tenemos que hacer cargo de eso. Lo que tenemos que decir, que nosotros tenemos una fuerza política con una historia muy rica que no puede quedar resumida a López. Esto era lo mismo cuando en el 73 nos querían resumir la historia política que nosotros teníamos que ver con López Rega. Claro, y López Rega era una figura mucho más relevante que López, digamos. Entonces, y no era así, el peronismo fue capaz de sobreponerse a todas estas cosas y se tiene que sobreponer. Para eso, también nuestra clase dirigente tiene que entender de que algunas compañeras y algunos compañeros que tuvieron lugares relevantes y preponderantes en la conducción, a lo mejor tendrán que acompañar un proceso, pero no pueden volver a ser figuras centrales. ¿Te refería a Cristina Kirchner? Me refiero fundamentalmente a Cristina, porque Cristina si no se convierte en un tapón que no permite que se desarrollen en todos los distritos electorales del país y en todas las circunscripciones nuevas camadas y nuevos dirigentes. Nosotros tenemos que llevar adelante un proceso que Perón lo definía muy bien, que era el trasvasamiento generacional. Y ese proceso de trasvasamiento lo tenemos que llevar dándole la posibilidad de que aparezcan nuevos dirigentes. Yo, ¿qué estoy haciendo en Santa Fe? Yo estoy tratando de promover dirigentes de estas características, tratando de promover a mujeres y a hombres que tengan alrededor de 40 años, muchos de ellos con capacidad probada, que son concejales o son presidentes comunales o ya han participado de alguna elección, que se sepa quiénes son, que tengan compromiso con su comunidad, que además no nieguen la pertenencia política. Si para mí ser peronista no es una vergüenza. Yo lo que me arrepiento es haber tenido un funcionario como López, como en su momento me arrepentí de haber tenido un López Rega. Ahora, Luis, vos en el marco de la provincia de Santa Fe quedás de algún modo jugando por afuera del peronismo, digamos, o sea, por afuera del Partido Justicialista. ¿Vas a construir una alternativa electoral que de algún modo pueden decir, bueno, Rubeo está todavía fragmentando más las opciones del peronismo, de ese modo a Macri no le ganamos nunca? ¿Cómo sería? Claro, pero el problema es que
el afuera y qué es el adentro. Yo te lo decía fuera de cámara y te lo repito en cámara. Lo primero que tenemos que analizar las particularidades del peronismo en la provincia de Santa Fe, que tiene dirigentes que tienen más vocación de candidato que vocación de construcción colectiva. Y eso no es un problema semántico, es una diferencia notable, porque la construcción colectiva hace a la recorrer los territorios, a charlar con las compañeras, y no planteándose siempre querer ser uno. Bueno, pero esos compañeros, no sé bien a qué te referís, si lo podés aclarar, pero digo, esos compañeros o dirigentes también recorren, Omar Perotti, para ponerle también recorren lugares, digamos. Sí, lo recorren poco últimamente. Cuando vos charlás con los presidentes de comuna, con los compañeros del territorio, te dicen que lo ven, hace mucho que no lo ven, y llaman al celular y te mandan siempre a la casilla. Yo no lo hago porque yo no lo llamo, yo no es mi caso, así que no puedo dar fe por mí, pero yo cuento lo que me dicen otros. Casilla de mensaje. Te manda a la casilla dirigente de mensaje. A la casilla de mensaje. Entonces, esto genera algún resquemor y algún cierto resentimiento y un cierto abandono, y sobre todo en localidades del interior donde el poder central le queda muy lejos. Un compañero del norte de la provincia de Santa Fe, un presidente comunal, para ir a Buenos Aires, tiene que hacer 1000 kilómetros. Llegar al Senado, subir, y entonces, entrar al Palacio. Y además, el gasto que le significa, no sabe a quién tiene que encontrar, y si se tiene que quedar a dormir es todo un problema. Uno, aunque parezca que estas son cosas que parecen un mundo real, le pasa a los dirigentes y le pasa a los presidentes comunales. Entonces, este es un problema. El otro problema es la actual conducción que tiene el peronismo santafesino. El peronismo de Santa Fe tiene una conducción que fue acordada entre gallo y medianoche entre determinados sectores. No fue una conducción que fue elegida por los afiliados y que eso le genera legitimidad y autoridad. Uno diría, Luis, a ver, me pongo un abogado del diablo, los congresos partidarios siempre se acuerdan entre sectores. Pero una cosa son cómo llegan los congresales. ¿Quién eligió esos congresales? Fue una rosca de 2 o 3 dirigentes sentados alrededor de una mesa que hicieron un reparto pampa de candidaturas y de lugares de preponderancia para ver cómo ocupaban espacio de poder, tratando de evitar que otros no llegaran. Porque algunos, como nosotros, que queríamos un proceso de elecciones internas, ¿sabe qué hicieron? Nos corrieron la raya, nos corrieron el arco, porque había una determinada cantidad de condiciones que tendrías que cumplir para presentarte, para ser candidato. 10 días antes de la elección las cambiaron. La Junta Electoral, que respondía a estos dirigentes, cambiaron las condiciones. ¿Qué hicimos? No fuimos, no participamos. Conclusión, decimos en estos días, porque el programa se está emitiendo justamente en estos días, se está realizando el Congreso Provincial del Partido Justicialista, ustedes no van a participar. Nosotros no vamos a participar porque además sostenemos que esta es una conducción, que a mí me gusta definirla, que es una conducción legal, pero no es legítima. ¿Sabe por qué? No tiene legitimidad porque no la votó nadie. Entonces, vos me preguntás, ¿por adentro o por afuera? Y yo te digo, ¿adentro de qué? De una conducción, una cáscara vacía, de un acuerdo entre 4 o 5 dirigentes. Bueno, primero dije 2 o 3 y ahora dije 4 o 5. No, son 2 o 3, no son 4 o 5. Son 2 o 3. ¿Lo querés nombrar o no? Pero sí, esto fue un acuerdo político que se hizo entre Agustín Rossi y Omar Perotti, fundamentalmente. Que hicieron un acuerdo para dividirse la cantidad de miembros del Consejo Ejecutivo y un reparto en los departamentos. Lo curioso es que esas dos miradas, Omar Perotti y Agustín Rossi, tienen como dos miradas, digamos, político-ideológicas respecto del pasado del kirchnerismo y respecto del gobierno nacional que parecen muy antagónicas. Sí, pero cuando tienen que ver la posibilidad de que no crezcan otros en la provincia de Santa Fe, se ponen de acuerdo. En este congreso partidario, averiguá cómo votan los congresales de Rossi y cómo votan los congresales de Perotti. Invítame al próximo programa y decime al aire qué pasó. Vas a ver que van a votar juntos, porque tienen los mismos intereses, aunque expresen situaciones políticas distintas. Los junta la coyuntura. ¿Y qué significa que los junta la coyuntura? Los junta la necesidad de evitar la posibilidad de procesos que generen un proceso de recambio que yo no sé si los tendría como actores protagónicos. A lo mejor les costaría de alguna manera revalidar títulos. Bueno, el PJ de Santa Fe tiene como una especie de tara ahí con que no se termina de acomodar hace mucho tiempo. Sí, digo, la verdad que viene con una especie de, en lo que se llamaría en la ciencia política una especie de empate hegemónico entre visiones distintas o entre intereses particulares distintos, o llamarle como quiera, digo, pero de la época de cuándo, de mediado del kirchnerismo desde antes. Y incluso desde la última conducción partidaria, cuando se evitó entre un acuerdo entre el senador Reutemann, y que en ese momento estaba dentro del justicialismo, y algunos sectores vinculados al gobierno nacional, fundamentalmente que en ese momento expresaba la presidenta de la República, evitaron el proceso interno en Santa Fe. Y es una discusión que quedó inconclusa.
Se hizo un acuerdo donde ambos sectores participaron, uno tenía una mayoría en un lugar, otro tenía una mayoría en otro. Uno tenía mayoría en el Consejo Ejecutivo y otro tenía mayoría en los congresales nacionales. Y te lo dice uno que fue actor. Yo participé de esas cosas, no es que soy una carmelita descalza y que te estoy haciendo un sentido figurado. Yo participaba de esas cuestiones, por eso las conozco y por eso digo de que nosotros tenemos que modificar, porque si seguimos con la misma mecánica, vamos a tener el mismo resultado. El resultado es la derrota. Menos de intendentes, menos presidente de comuna, menos concejales, menos senadores, menos diputados. ¿A dónde vamos? ¿El PRO se come aparte del socialismo y también se come al peronismo? No, el PRO se come aparte del radicalismo. No sé si se come aparte del socialismo. Y se puede llevar, ya se llevó, algunos dirigentes que pertenecían al peronismo y que están militando en ese espacio. Luis, no sé si va a haber algunos más. Luis, tu relación con el gobierno provincial ha sido muy buena, es muy buena en distintos momentos, con Bonfatti, con Miguel Lifchi. Se dice, bueno, Rubeo tiene un acuerdo muy afiatado con el socialismo, incluso podría ser que hasta participe en un acuerdo electoral en común. ¿Esto es así? Vamos a empezar. Primero, yo tenía una obligación. Yo conducía la presidencia de la Cámara de Diputados y Antonio Bonfatti era el gobernador. Sí. Los dos éramos de signo político distinto y teníamos una responsabilidad notable que era el sostenimiento de la gobernabilidad en Santa Fe. Yo tuve actitudes críticas y tuve otras actitudes de acompañamiento. Y establecí y tengo una relación con Antonio Bonfatti, que además ahora es el presidente de la Cámara en la cual yo estoy. Ahora, eso no significa yo con Miguel Lifchi no tengo prácticamente ningún trato. Y tengo trato muy esporádico con algunos ministros. Yo tenía mejor relación con Antonio Bonfatti desde el punto de vista de gobierno que desde el punto de vista de lo que significa el gobierno de Miguel Lifchi. Una respuesta. Segunda respuesta. Yo soy un hombre que milito en el peronismo y creo de que el justicialismo es una fuerza que tiene capacidades, hombres y mujeres y condiciones para gobernar Santa Fe. Lo que tiene que hacer es juntarlos y tiene que darle la oportunidad. El socialismo está en un proceso de reconversión, en un frente progresista que para mí, mirándolo de afuera, creo que está agotado. Entonces, se va a dar un acomodamiento para el cara al 2019, creo que se van a generar dos grandes corrientes. Yo aspiro a que nosotros seamos capaces de construir una tercera vertiente. Y esto no significa de que vaya a funcionar con uno o con el otro. Si el socialismo cambia la mecánica de alianzas y establece alianzas con algunos sectores del justicialismo, a lo mejor puede ser que esté, pero no es mi, no es mi premisa, no es mi objetivo. El socialismo dice, estamos reformulando, por ahí Antonio Bonfatti lo dice con más énfasis. Claridad lo dice, sí, estamos reformulando y aspiraríamos a que sectores del justicialismo y otros sectores se puedan reconfigurar en un frente progresista, centroizquierda. Eso también significa que ellos van a tener que hacer algún tipo de autocrítica en cosas que el gobierno viene fracasando y que no han llevado adelante. O sea, nosotros estamos teniendo algunos problemas, más allá de que han logrado las herramientas y los instrumentos legislativos o las autorizaciones pertinentes, hoy Santa Fe no tiene un proceso de despegue notorio. Y creo que además Santa Fe se podría mostrar con una clara diferenciación con políticas del gobierno nacional y el ingeniero Lifchi va columpiando. Yo entiendo la necesidad de gobernar y entiendo la relación con el gobierno central, pero hay cosas que son estratégicas. Hay cuestiones en las cuales no hay dos miradas, hay una sola. O vos te parás del lado de los que menos tienen, de los sectores de la pequeña y de la mediana empresa, y los sectores productivos en Santa Fe que están muy golpeados por la importación, o te parás del lado del gobierno nacional. Bueno, pareciera que al gobierno socialista provincial de algún modo le puso alguna ficha de expectativa a este nuevo proceso económico y ahora está como cavilando a ver de qué lado se pone, ¿no? Porque, yo me quedo, por ejemplo, con el discurso del ministro de la Producción. El ministro de la Producción, Luis Contigiani, es un hombre que tiene una clara posición política con respecto a determinadas situaciones en las cuales muchas comparto. Y las hablo con él, y temas Ancor, por ejemplo, que es un tema emblemático para Santa Fe, que no es un tema menor. Bueno, a veces yo lo veo al gobernador que tiene algunas diferencias. Cuando fue el proceso, ahora la gente está recibiendo la factura con los últimos aumentos, me refiero a la EPE, nosotros podíamos haber marcado desde la provincia de Santa Fe una clara diferenciación cuando Aranguren sacó los subsidios y aumentó las tarifas. Mejor dicho, cuando Macri lo hizo, aumentó las cuestiones. Y sin embargo, Lifchi, ahí, no fue contundente. Entonces, insisto, una cuestión es Antonio Bonfatti, otra cosa es Miguel Lifchi. Porque acá va a haber procesos que se van a dar en la provincia y que no va a ser menor en el año 2018. Acordate esta cuestión. La reforma de la Constitución no va a ser un tema menor. Bueno, se está discutiendo ya. Sí, pero se está discutiendo... De manera preliminar, digamos. Para mí de una manera errónea. Porque primero tenemos que ver cuáles son las cosas que queremos modificar de la Constitución. Porque esa cuestión de que Santa Fe tiene una Constitución vieja es relativo.
Bueno, tiene estatutos y cosas que se incorporan. sí, la mayoría grabada del que gana en la Cámara, todo eso parece medio Sí, chino, no, pero está bien, pero tendríamos que hablar de la autonomía de los municipios, del rango del Consejo de la Magistratura, de los derechos ambientales, qué función le queremos dar a la Defensoría del Pueblo, Sí. El tema, los presidentes comunales, que no puede ser que vayan a la elección cada 2 años, Claro. todas estas cosas, pero esas cosas hay que escribirlas. Porque estas Reelección indefinida de los senadores. Sí, bueno, la reelección es un tema que hay que mirarlo, ¿eh? Hay que mirarlo porque si juntan, tienen capacidad y van a elección en su distrito y demás, yo eso es un tema que lo miraría, no tengo una posición definitiva. Lo que sí Pero creo que tiene que haber dos es cámaras. raro que un senador pueda estar 25 años y un gobernador solo 4, digamos. Claro, bueno, Ahí hay algo que... No, si hay que darle la reelección al gobernador, tiene que tener otro mandato. Lo que pasa es que a lo mejor no puede ser a partir de porque este juró con una constitución. Claro. O sea, si vos me decís, vamos a modificar la constitución a partir del año 2019, bueno, podría ser. Ahora, ¿yo qué haría? En los difíciles momentos que estamos viviendo, en la situación política actual, donde las urgencias de los televidentes están por otro lado, yo no pondría en discusión el año que viene, que es un año que no es electoral, la reforma de la Constitución. Lo incorporaría en el 2019. Ahí está. Lo cortamos acá, se nos fue el tiempo, Luis. Te agradezco infinitamente la posibilidad. No, por favor, seguimos al habla. Gracias. No, gracias a vos.